Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por sintonizar nuestro programa y gracias también pues por sus comentarios, por la manera pues que ustedes aceptan, entienden también pues todo lo que el Doctor de los Pies pues le habla en sus programas. Sus visitas en Doc Pies TV en YouTube pues yo las agradezco sobremanera. Ahí están todos los programas del Doctor de los Pies. Usted puede ver diferentes temas de la medicina, temas tan importantes como son los problemas de la circulación, los problemas del sistema nervioso, problemas de tendones, de ligamentos, deformidades de las extremidades inferiores. Es decir, usted puede ir revisando todos esos programas y puede ir aprendiendo de cada uno de estos temas pues tan interesantes que el Doctor de los Pies expone. Yo quiero pues también agradecer pues que a las personas que se comunican con nosotros desde otros continentes, fuera del país. Me llama mucha gente de los Estados Unidos, me llaman de México, me llaman de Perú, de diferentes partes de Latinoamérica. Pues la gente se comunica conmigo porque ve el programa en YouTube y les interesa un tema en específico, les interesa pues saber un poco más sobre algunos temas pues muy trascendentales. El tema de hoy va a ser las células madres, la utilización de las células madres en el área pues de la podología, en el área de la podiatría, donde nosotros los podiatras utilizamos más las células madres, pues es en el área de las heridas. Cuando tenemos una herida, pues nosotros aquí utilizamos o podemos utilizar células de este tipo para promover la cicatrización. Primero, nosotros en nuestra clínica damos un primer paso. Y lo primero que se hace es en las heridas pues, crónicas, es que nosotros manejamos con mucho más frecuencia. Las heridas agudas normalmente se manejan de otra manera, pero las heridas crónicas que están arrestadas en alguna fase de la cicatrización, nosotros pues las estimulamos con células, bien sea de la propia sangre del paciente o con células también que vengan de lo que es la médula ósea. Nosotros, por ejemplo, aquí en la cadera está la famosa cresta ilíaca, y en la cresta ilíaca, de la cresta ilíaca se pueden tomar muestras de lo que es la médula del hueso, que contiene una gran cantidad de células madres. También nosotros podemos coger del hueso del calcáneo en el talón. Podemos también aquí coger muestras de aspiración, una aspiración que es lo que se hace para extraer de ahí pues células madre para cubrir entonces el lecho de la herida. Claro, lógicamente después de haberle hecho el trabajo debido, bien sea con el bisturí o bien sea con alguna técnica debridadora, eliminar todas esas sustancias o todo ese tejido muerto, y entonces se estimula la herida con células, lo que se llaman células totipotenciales o células madre. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las células madres y cómo se utilizan las células madres, no solamente en podiatría, sino que también se utilizan y ya se están trabajando de una manera experimental en algunas enfermedades crónicas degenerativas, especialmente enfermedades pues, del sistema nervioso. Nosotros cuando la utilizamos en las heridas, cuando utilizamos estas células madres en las heridas, pues tenemos muy buenos resultados. Pero también podemos hacer combinaciones, combinar
el plasma rico en plaquetas con la utilización también de células madre. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, nosotros los podiatras lo utilizamos mucho en las heridas y lo utilizamos mucho también en la degeneración de los ligamentos y de los tendones, inclusive en los desgarros de los tendones. Nosotros también utilizamos el plasma rico en plaquetas y a veces combinado también con las famosas células madre. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa para que continuemos con este interesantísimo tema. Señores, estamos hablando hoy de lo que son las células madres, la utilización de las células madres en la podiatría, pero también los avances que se han logrado en los experimentos que se están haciendo y que se están realizando constantemente con células madres y algunas enfermedades degenerativas, algunas enfermedades del sistema nervioso y también enfermedades endocrinológicas, como lo es la diabetes tipo 1. Entonces, en los tendones, en los ligamentos, utilizamos plasma rico en plaquetas para regenerar esos tendones, para regenerar esos ligamentos. En las articulaciones, para la osteoartritis o las degeneraciones del cartílago articular, no hemos tenido pues muy buenos resultados. Las células madres definitivamente son células que se pueden convertir en cualquier cosa. Se pueden convertir en cartílago, se pueden convertir en hueso, se pueden convertir en tejido muscular, se pueden convertir en lo que sea. Entonces, en la articulación, debido a que el cartílago de la articulación no tiene irrigación sanguínea, cuando nosotros depositamos esas células madres en el cartílago articular, a veces hacemos más daño que bien. Entonces, las células madres hasta ahora, en los problemas degenerativos articulares y en los problemas de artritis, problemas de antígeno anticuerpo, en donde el mismo cuerpo tuyo destruye alguno de tus tejidos, pues no ha tenido muy buenos resultados tampoco las células madres. Nosotros hemos visto, pues hemos leído artículos en donde se utilizan las células madres para lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, que es la persona, casi siempre esa enfermedad pues se manifiesta con el temblor, empieza con el temblor de uno de los miembros, especialmente las manos, puede ser la mano izquierda o la mano derecha, y es un temblor básicamente en reposo. También nosotros a veces hemos diagnosticado enfermedad de Parkinson cuando a la persona le empieza el temblor en uno de los pies, y ahí sospechamos, pues tenemos la sospecha de que podría estar sufriendo de esta terrible enfermedad. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Hay una sustancia en el cerebro que se va como desgastando, que va perdiendo su capacidad de producir lo que se llama la dopamina, y entonces viene este temblor, a veces se presenta también con rigidez. Se han hecho experimentos en donde se han inyectado células madres en personas que tienen enfermedad de Parkinson, pero los resultados hasta ahora no han sido muy halagüeños. Hasta ahora pues ni se ha revertido la enfermedad de Parkinson, ni tampoco se ha curado la enfermedad de Parkinson con la utilización bien sea de células madres autólogas o también de células madres que vienen del cordón umbilical. Otra enfermedad también de tipo degenerativo, en donde se han utilizado las células madres de una manera experimental, recuerden bien, experimental, es en la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, que es una degeneración, una desmielinización de todo lo que es el sistema nervioso, pues nosotros vemos en la misma columna vertebral, en la médula espinal, aquí en la espalda, en la médula espinal, entonces se forman unas placas en el punto en donde degenera.
en esos ataques de la esclerosis múltiple, se forman unas placas, se forman como unos hoyitos, se forman como una parte degenerativa, y lo vemos con la resonancia magnética. Y se han hecho experimentos inyectando en la misma médula espinal pues las células madres, tratando de llenar esos pequeños huecos, tratando de que esas células madres pues llenen esos huecos. Pero en estos experimentos se cogen células específicas y se estimulan para que esas células produzcan lo que hace verdaderamente falta. Que no vaya una célula madre a producir, por ejemplo, hueso donde tiene que ir mielina, o que vaya una célula madre a multiplicarse y convertirse en una célula cancerosa en donde tiene que producir pues alguna otra sustancia. Entonces se manejan, esas células madres que se inyectan ahí en esos lugares, son manejadas desde el punto de vista genético y estimuladas para que produzcan un determinado tejido, el tejido que nosotros estamos necesitando. No es tan sencillo como sácame la sangre por aquí y méteme la sangre por allá, que ya yo me hice un tratamiento de células madres. El asunto no es tan sencillo como eso. Se necesitan laboratorios muy especializados para dar este tipo de tratamiento. Y aquí en la esclerosis múltiple, que vamos a continuar después de la pausa, pues esto no peca pues de ser pues un estudio extremadamente riguroso. Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies, y hoy estamos hablando de las famosas células madre. Ya vimos cómo las células madres pues, pueden ser utilizadas y se están utilizando de manera experimental, señores, de manera experimental. Cuando usted participa de un experimento en medicina, normalmente la gente que está haciendo el experimento es la que le paga a usted. Usted no paga por ser producto de un experimento en medicina. Y si usted le ofrecen un tratamiento de células madres porque usted está sufriendo de alguna enfermedad, lo van a hacer de manera experimental. No hay ninguna prueba científica de que las enfermedades y las dolencias que nosotros hemos hablado hasta ahora puedan ser curadas por las células madre. Entonces, en la esclerosis múltiple, pues sí, se están utilizando se han tenido muy buenos resultados. Hay muchas esperanzas, oiga bien, hay muchas esperanzas de que en el futuro nosotros podamos curar algunas enfermedades con las células madre, y lógicamente con un trabajo de tipo genético sumamente complicado. A veces tenemos que utilizar virus para cambiar la genética de la célula madre y hacer que produzca un determinado tejido. Y a veces esos virus pueden hacer que se transforme ese ADN, que se transforme ese material genético y la célula se convierta en una célula cancerosa. Entonces, todavía queda mucho camino por recorrer. Se están haciendo experimentos interesantísimos, por ejemplo, en la diabetes tipo 1. Experimentos con células madres en la diabetes tipo 1, en donde se sacan las células madres del paciente y se inyectan, se coloca un catéter por aquí, por la parte inguinal, y ese catéter pues se lleva exactamente a la arteria dorsal pancreática. Recuerden que es en el páncreas donde se encuentran las células beta, las que producen la insulina, y en los pacientes con diabetes tipo 1, pues esas son las células que no están funcionando. Ese paciente no produce insulina, es por eso que se llama insulino dependiente. Entonces nosotros se inyectan células madre ahí en el páncreas y se ha notado y se ha visto que disminuye de una manera significativa los niveles de azúcar en la sangre en estos pacientes al mes, a los 3 meses, a los 6 meses e inclusive hasta el año. Pueden estar sin la utilización de insulina, pero después de cierto tiempo muchos de ellos
pues va a necesitar colocarse la insulina de nuevo. Todavía estamos avanzando con estos tratamientos, estamos avanzando en estos experimentos con las células madre para curar algunas enfermedades, pero todavía no se conoce ninguna enfermedad que se pueda curar con células madre. Estamos trabajando, se está trabajando en ello, se está experimentando con ello. Ahora, no se puede confundir el trasplante de médula ósea con el tratamiento de las células madre. El tratamiento de trasplante de médula ósea se utiliza para el cáncer, especialmente las leucemias. Lo que se le hace al paciente es que se da un tratamiento con quimioterapia, primero se coge la médula del paciente, ¿verdad? O una médula de una persona que sea compatible desde el punto de vista genético con esa persona, desde el punto de vista inmunológico, y entonces eso se guarda, al paciente se le dan un tratamiento con quimioterapia, prácticamente se le produce una aplasia de la médula y después entonces se le hace lo que se llama un trasplante de lo que es la médula ósea, bien sea heterólogo o bien sea autólogo, siempre y cuando sea compatible desde el punto de vista inmunológico. Entonces, no confundamos el tratamiento de las células madres con el trasplante de médula ósea, que son dos cosas completamente diferentes. El trasplante de médula ósea se usa para curar el cáncer, para manejar el cáncer, especialmente muchas de las leucemias. Pero los tratamientos con células madres son completamente diferentes, es una técnica completamente diferente y va a ser utilizada y se está utilizando de manera experimental para algunas enfermedades. Inclusive, por ejemplo, personas que sufren un accidente y se lesionan de una manera importante lo que es la columna vertebral, hay una lesión, un corte, una fractura de las vértebras o de la médula espinal, y ahí pues se pueden inyectar también, se han hecho experimentos inyectando células madres en estas personas que quedan cuadriplégicas, que quedan parapléjicas por lesiones de este tipo, pero también es de manera experimental. No hay todavía con certeza, no tenemos ninguna enfermedad que se pueda curar con las células madres. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el Doctor de los Pies y será hasta la próxima.